Muy buenas noches, amada iglesia. Nuevamente les damos las gracias por acompañarnos hoy, miércoles 8 de marzo. A todos los que se han conectado con nosotros a través de las diferentes redes sociales, también le damos la más cordial bienvenida y también les agradecemos por eh, por acompañarnos en estos estudios de las Escrituras. Mientras más estudiamos las Escrituras, nos permite pues conocer más a Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Nehemías. En estas últimas semanas hemos empezado este nuevo libro y estamos seguros que conforme pues vamos avanzando, ustedes se van a dar cuenta pues la importancia de conocer este libro y esos principios que nos ayudarán a poder mejorar nuestra relación con Dios y sobre todo también aplicar um, esos principios que nos hablan del liderazgo, ¿no? Porque este libro nos enseña muchos principios sobre el liderazgo. Vamos a orar y vamos a continuar con este estudio. Ya hemos visto pues cómo Nehemías, como un verdadero líder, pues él identifica cuál era el problema que estaba pasando los judíos y pues él tiene la voluntad de involucrarse en el tema y también dar solución. Y esa es la función de todo un líder, ¿no? Sobre todo también dar solución para poder, para que esa solución permita pues beneficiar o bendecir a los demás. Y justamente eso es lo que hizo Nehemías. Oh, Nehemías recibe esa noticia sobre cómo se encontraba la ciudad y ahora clama al Señor y el Señor pues atiende su clamor y su súplica conforme lo vimos la semana pasada. Vamos a continuar pues con este estudio. Nehemías, el capítulo 2, los versos del 11 al 20. Pero vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Padre Santo, tu palabra va a ser expuesta. Señor, pues oramos porque nos des ese discernimiento para poder coger esos principios que vamos a comentar en esta noche, que lo podamos atesorar, que lo podamos guardar en nuestro corazón, pero no solamente para que quede como un conocimiento, Señor, sino que eche raíces en nuestro corazón y que permita que dé fruto en nuestra vida, Señor. Fruto que permita exaltar la presencia tuya en nuestras vidas. Señor, ese siempre es el deseo de nuestro corazón y así siempre iniciamos pues las meditaciones que hacemos diariamente y dominicalmente pues en este lugar. Te damos gracias, bendito Dios. Gracias y pues estaremos atentos a lo que tú vas a hablarnos en esta noche. Te alabamos y te bendecimos, poderoso Dios. Amén. Pues bien, Nehemías, el capítulo 2, los versos del 11 al 20. En esta porción de las Escrituras vemos ya en que después de que Dios atiende el clamor, el pedido, la súplica de Nehemías, Nehemías pues sale de Susa y llega hasta Jerusalén. Descansa allí 3 días y después decide pues recorrer los muros derribados. Hasta ese momento él no declara su misión absolutamente a nadie. Y después informa al pueblo sobre la bondad de Dios que estaba con él y todo lo que había pasado con el rey. El pueblo entonces se alegra al recibir esta noticia y responde que reedificarán la ciudad. Pero como siempre,
también pues después de cuando hay regocijo y oh, ganas de querer hacer las cosas, hay siempre gente pues que se opone, ¿no? Y esto también le pasó a Nehemías. Vamos a leerlo. Está en Nehemías el capítulo 2, los versos del 11 al 20. Y las escrituras nos dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, y yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del Mudalar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, y Tobías el siervo amonita, y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Amén. Pues bien, ahora aquí en este pasaje vemos pues que ya se encuentra Nehemías en Jerusalén. Vamos a entender un poquito la historia, vamos a explicar todo lo que acabamos de leer para poder captar mejor las lecciones que debemos aprender. Después de un viaje más o menos de 1800 kilómetros desde la ciudad de Susa hasta Jerusalén, después de ese largo viaje, que fueron de meses, Nehemías pues como que toma 3 días para descansar y también para ordenar asuntos en casa, y pues obviamente cuando él llega debe haber sido recibido por personas de influencia. La noche del tercer día hizo un recorrido por los muros del sur de Jerusalén. Examinó el muro en secreto por la noche, porque el proyecto de la reconstrucción del muro así lo requería. Él quería también, primeramente, informarse directamente de la condición de la muralla antes de poder iniciar el proyecto. De esa manera, teniendo conocimiento cómo estaba, cómo se encontraban los muros,
eso le daría pie para poder responder a las diversas objeciones de los escépticos y de los opositores que podrían levantarse por este hecho, especialmente los aliados de los poderosos Tobías y Zambalat. La escritura nos dice que Nehemías inspeccionó la muralla de la mitad sur de Jerusalén. Luego pasa al lado occidental y luego al lado oriental. Salió por la puerta del valle que conducía al valle que separaba pues los cerros oriental y occidental de Jerusalén, procediendo hacia el sur, ¿no? Y Nehemías pasó frente al manantial del dragón, eso nos dice hasta en el verso 13, y luego pues a la puerta de Mudalar, o mejor dicho, a la puerta por donde se botaba la basura o la puerta que se le conocía como el basurero. Nehemías observó pues que la muralla estaba llena de brechas. Luego subió hacia el norte por el valle de Quedrón en el lado oriental. Los escombros impidieron que Nehemías pues siguiera en su cabalgadura. Entonces siguió hacia el norte caminando a pie en el valle de Quedrón. Luego Nehemías regresó por el mismo camino y entró por la puerta del valle. El hecho de que no mencione ningún sitio al lado norte de la ciudad implica pues de que él no concretó el circuito. Había visto tal vez la sección norte cuando llegó de Jerusalén y probablemente pues también en sus actividades durante los primeros 3 días. Cuando Nehemías les planteó a los judíos pues el proyecto, no les habló como un funcionario persa, sino como un hermano. Y él utilizó la primera persona del plural. Dijo, nos encontramos, reedificaremos, seamos. ¿No? O sea, él se involucraba, se involucraba como como uno más de ellos, no con un puesto de jerarquía. Y Nehemías los retó a trabajar con él. No recalcó en algún momento la indefensa que se encontraba la ciudad, sino lo que resaltó fue su vergüenza. Nehemías les contó cómo Dios había obrado para que el rey lo comisionara para edificar la muralla. Y esa fue una noticia clave, pues para los judíos todavía pues ellos los judíos pensaban, ¿no?, continuamente sobre el decreto que dio Atarjerjes, que prohibía pues la reconstrucción de los muros. Al darles esa noticia, ellos respondieron animados y dispuestos. Cuando los enemigos pues oyeron, como quien dice, ellos iniciaron una guerra psicológica. Y el ataque consistía pues en la burla y la acusación de rebelión contra Atarjerjes, ya que él había parado la reconstrucción de la muralla. Y eso lo podemos leer en el libro de Esdras, en el capítulo 4. Sin embargo, el testimonio de Nehemías pues había quitado de antemano el aguijón de la acusación. Nehemías no se acobardó ante el embate, sino que él fue a la ofensiva.
afirmó plenamente su confianza en Dios y rechazó toda injerencia de los tres opositores en Jerusalén. Y él más bien manifestó que el Rey de los cielos, a quien había clamado, pues él los ayudaría. El rechazo enfático que señala pues el verso 20 de Nehemías anticipa pues la lucha que sostendría Nehemías pues contra la influencia de Tobías y de Sanballat, y también introduce un tema muy relevante. ¿Y cuál es ese tema? La necesidad de la separación de la influencia pagana, que eso lo vamos a explicar en su debido momento. Ok, entonces, en todo este pequeño resumen que hemos hecho sobre este capítulo 2 de los versos del 11 al 20, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas para nuestra vida que tenemos que tomar en cuenta? Miren, Nehemías empieza este pasaje indicando que después de 3 días él inicia la tarea. Es importante que nosotros podamos comprender lo que las escrituras nos enseñan en cuanto a la frase el tercer día. Hay muchos casos en la Biblia en que esta frase implica pues el fin de una etapa y el comienzo de una etapa mejor. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, Abraham recibe las instrucciones pues de sacrificar a su hijo en el monte Moriah, y dice que al tercer día pues que recibe esta noticia, Abraham llega a Moriah para sacrificar a su hijo. 3 días. En la muerte de Abraham, Isaac estaba muerto pues desde el momento en que Dios le dice sacrifícame a tu hijo. El día del sacrificio, Dios le provee pues un cordero en sustitución de Isaac. Entonces, el tercer día resucitó Isaac en la mente de Abraham. Abraham pues tuvo una prueba de fuego donde estaba pues dispuesto a rendirse a Dios sacrificando lo que más quería, aún a costa de su propia vida. Él confió en la provisión de Dios y su fe se afirmó. Y de ahí en adelante, pues, vemos a un hombre más afianzado en su fe en el Señor. Una nueva etapa, ¿no? En donde, pues, experimenta el tremendo amor de Dios. También podemos ver a Jacob. Jacob huyó de Labán y al tercer día recién le comunicaron que Jacob se había ido. Con esta decisión, pues se dio por terminada una decisión de su vida de dependencia de su suegro. Él se apartó de su suegro. Al tercer día le comunicaron, pero él se había apartado de su suegro. Termina la etapa de humillación, de engaño, y empieza pues ahora una etapa como el patriarca de Israel. Pasó de ser el embustero al príncipe de Dios. Otro pasaje también que nos invita a pensar esta frase, el tercer día, es lo que le sucedió al copero de Faraón. El copero estuvo preso pues con José, ¿no?, en la cárcel, y al tercer día de su sueño pues fue restablecido como el copero de Faraón. Terminó pues su etapa de encarcelamiento y fue liberado y restaurado en su posición de confianza. Una nueva etapa y una etapa mejor. El pueblo de Dios también en el monte Sinaí. Al tercer día, ¿no?, que llegue el pueblo de Israel al monte Sinaí, Dios se les manifestó y el pueblo se estremeció. El pueblo de Israel terminaba pues una etapa de esclavitud y al mismo tiempo era un comienzo,
pues empezarían a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios que le entregó en el monte Sinaí, donde, ahí donde Moisés recibió las tablas de la ley. También podemos ver otro pasaje en Esther. El pueblo de Israel estuvo pues cautivo en Asiria y estaba a punto de ser destruido por la confabulación de Amán. La reina Esther ayunó 3 días y al tercer día entró a la presencia del rey, lo que no le era permitido, pero el rey la oyó. Terminó allí la etapa de opresión de Amán y empezó una nueva etapa, la etapa de Mardoqueo. Otro ejemplo también es la del mismo Señor Jesucristo, porque nos habla de la resurrección de Cristo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo pues ocurrió el tercer día, terminando su etapa de humillación, resucitando pues con el cuerpo de gloria y que eternamente vivirá como el maravilloso Cordero de Dios. Entonces, esta expresión que al tercer día Nehemías se levanta, pues, y considerando lo que acabamos de mencionar, lo que implica esta frase, el tercer día, podemos ver, pues, que lo que estaba por suceder al pueblo de Israel era de que Dios los iba a llevar a un nuevo comienzo, restituyendo los muros, o sea, la vida de las personas, y también iba a reconstruir el templo, que simboliza la reconstrucción de la adoración a Dios, ¿no? Importante, interesante, ¿no? Esta expresión, el tercer día. Una de las cosas que tenemos que aprender también es que todos, por igual, tenemos necesidades físicas y espirituales. Y si alguna de ellas, pues, la ignoramos o la relegamos, no podemos estar en plena forma. Nehemías tuvo necesidad física, ¿no? Después de un tremendo trajín, ¿no? Después de un tremendo viaje. Y pues él recuperaría sus fuerzas con un descanso de 3 días. El agotamiento físico de repente hace imposible pues progresar como realmente alguien quisiera. Si te encuentras cansado y a veces queremos continuar y no podemos, lo mejor es descansar. El cansancio muchas veces nos priva pues de la perspectiva esencial. ¿Por qué? Porque aumenta la ansiedad, convierte las oportunidades en cargas de repente insoportables y acaba con nuestra paz. Jesús enfatizó la importancia esencial del descanso. Instaba continuamente a sus discípulos a encontrar un lugar donde reposar y orar en tranquilidad. La necesidad espiritual de Nehemías era importante porque él quería encontrar la dirección de Dios. Las presiones en constante aumento de la vida moderna pueden acabar pues usurpando el tiempo y el espacio que necesitamos para el descanso físico y también para una renovación espiritual. Siempre debemos tener cuidado en ese aspecto. Debemos dar tiempo para el descanso, tiempo para reposar, tiempo para meditar, tiempo para buscar la presencia de Dios en tranquilidad. Eso es lo que tenemos que aprender. Bien, sigamos entonces con las lecciones que este pasaje nos enseña. Lo primero que inspeccionó Nehemías fue la muralla. Lo primero para reedificar los muros de Jerusalén de manera pues que pudiera restablecerse
la vida en la ciudad. Con los muros derribados, Jerusalén no tenía defensa en contra, pues, de los invasores, y obviamente no era un lugar adecuado para vivir. Y esto nos presenta, pues, tal vez un cuadro de las iglesias cristianas, ¿no? Debilidad, desengaño, disgregación de partidarios, es la historia en todas partes. Los cristianos abandonan rápidamente su fe en Dios creador, en el Dios santo que bondadosamente, pues, salva a los pecadores mediante la expiación y el nuevo nacimiento, pero no se enfatiza la fe bíblica, que rápidamente cesa, y el vigor espiritual rápidamente se seca. Nehemías ilustra muchas de esas realidades del liderazgo espiritual en la iglesia cristiana. En Nehemías vemos en él el celo por Dios y el amor por el pueblo, además de una disposición de desafiar a los desafiantes y oponerse a la oposición personal. Vemos verdaderamente la esencia del liderazgo. Él mantiene la visión de la meta de la cual sus seguidores muchas veces pierden de vista. El celo consumador o consumidor por Dios que todo líder debe mostrar, pues, como un modelo para los que dirige. Eso debemos rescatar de Nehemías. Y si tú tienes un ministerio o personas que tienes a tu cargo, pues esto es lo que tenemos que rescatar y tener siempre presente. Ellos deben ver en nosotros un celo por Dios, ¿no? Una verdadera esencia de lo que es el liderazgo, identificar cuál es el problema, darle solución al problema, y que ese problema, pues, permita, pues, bendecir a las personas que están a tu alrededor. La reedificación de los muros implicaba trabajo. Pero hablemos un poquito sobre lo que es el trabajo bíblico. Trabajo bíblico, pues, es cualquier esfuerzo ejercido que tiene como objetivo producir un nuevo estado de las cosas. Implica creatividad. O sea, hay que restablecer. ¿Qué cosa? Pues la imagen de Dios en nosotros. Y esa imagen, pues, necesita ser utilizada y expresada, puesta en acción, ¿no? En nuestras vidas. No hay diferencia entre un trabajo secular y un trabajo ministerial. Muchas veces predicamos eso, muchas veces indicamos, pero mi querido hermano, la Biblia nos enseña que deberíamos planear nuestras vidas, que deberíamos vivir nuestras vidas como una unidad en donde nada es secular y que todo más bien es verdadero. Nuestro estilo de vida debe ser debe ser bueno, debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios, tanto en la iglesia como también, pues, fuera de ella. Y todo lo que hagamos, pues, debe ser para la gloria de Dios. Dios realmente nos hizo para el trabajo. La regla de acción de Nehemías parece haber sido, ¿no? En todo este proceso de restauración de los muros. ¿Qué es lo que hacía primero Nehemías? Oré, dice. Luego oré. Y luego oré otra vez más. Entonces, aquí que podemos aprender cuando iniciamos un trabajo es que debemos orar
antes de hacer un movimiento. Ese es el verdadero orden correcto. Orar pidiendo dirección, pidiendo sabiduría, pidiendo estrategias a nuestro Dios. Nehemías tenía que reconstruir los muros que estaban arruinados. Esa era una labor grande y demandaba pues personas que se involucren en el tema. Él aplicó dos principios que todo líder pastoral hoy y mañana debe aprender a aplicar si las iglesias o los grupos cristianos encomendados a su cuidado deben ser realmente edificados. En primer lugar, el principio de la asociación. Nehemías motivó a los habitantes de Jerusalén para romper su apatía y desesperación y comprometerse para trabajar con él incondicionalmente en el proyecto. Y luego creó un sistema en el cual todos los trabajadores eran capaces de sentirse personalmente importantes para el proyecto eh, para el proyecto conforme se avanzaba. Qué interesante es esto, aplicar el principio de la asociación, o sea, motivarlos de tal manera que cada uno de las personas que están a tu cargo pues se consideren capaces, que se consideren importantes conforme va avanzando el proyecto o la misión o lo que quieras alcanzar. Por otro lado, también Nehemías establece el principio de la planificación. Nehemías fue capaz de sostener su confianza en el éxito. ¿Por qué? Porque él pudo haber visto todo lo que cómo estaba el muro y todo lo que tenía que hacer lo tenía ya grabado en su corazón. Él realizó, pues, él se movilizó, organizó, supervisó y animó para hacer el trabajo. Nehemías, pues, impulsó, como quien dice, a los vagos de Jerusalén para que puedan trabajar, para que puedan realizar esfuerzos planeados que inmediatamente pues comenzarían a transformar la escena entera y no cesó antes de que la tarea entera fuera llevada a cabo. Entonces es importante también que todo líder pueda planificar, ¿no?, las tareas, pero obviamente eso en la presencia de Dios, no para hacer tus ideas, no para hacer lo que nosotros pensamos, siempre pues pidiendo dirección a Dios que nos ilumine para tomar las mejores decisiones. Muchos líderes o líderes aspirantes también han puesto en peligro pues sus mejores esquemas, de repente publicándolos prematuramente, dándolos a conocer prematuramente, no sin haberlo planificado, sin haberlo elaborado, y obviamente pues como consecuencia de ello recibieron burla e incluso rechazo de la gente, ¿no?, que incluso en algún momento ellos serían los beneficiados, pero pues no eran capaces de poder apreciarlos. Nehemías no cometió ese error. Él siguió pues las siguientes reglas. En primer lugar, él tenía muy claro, tenía que definir cuál era el punto. La primera necesidad, mi querido hermano, de un líder es tener claro en la mente de alguien cuál es exactamente la tarea que tú vas a realizar, el tamaño, el alcance, sus parámetros, los límites. Cuando tienes todo esto, entonces tus objetivos a largo, mediano y corto plazo serán claramente establecidos y usted sabrá a qué apunta, lo que usted hace, a dónde va y lo que está implícito para llegar allí. Solo cuando un trabajo ha sido definido, así se puede calcular
de manera realista los medios para alcanzar su fin. Y solo cuando usted tiene claro tanto el final como los medios, puede esperar que alguien más tenga confianza en su proyecto. Por eso hizo ese viaje de inspección a los muros. Tenía que definir claramente lo que tenía que hacer. Después también él aplicó otro principio, la motivación. La animación para la acción es algo que tenemos que darlo a conocer y expresarlo. A Nehemías lo vemos pues mirando, juntando la información que necesitó antes de anunciar sus intenciones. Los verdaderos líderes son maestros en la motivación. Unió la acción con la palabra. Se identificó con sus obreros. Él dice, vosotros veis la mala situación en la que estamos. Se identificó como uno de ellos. No dijo, miren la situación en la que están. No, él también se identificó como uno de ellos. Después presentó la situación desde la perspectiva espiritual. Entonces, él le dijo, no solamente se trata de Jerusalén que está desolada y sus puertas quemadas. Mucho más grave es pues el derrumbe espiritual, ¿no? Somos el oprobio. Eso es lo que realmente pues le dolía. Le dolía el oprobio que sufría el nombre de Dios. Era motivo de burla y escarnio entre las gentes paganas de la ciudad y entre sus habitantes. Entonces, Nehemías pasó a la acción. Dijo, venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que no seamos un oprobio. Todos tenían que ser conscientes de que la tarea tenía que ser acometida de inmediato. La tarea que iban a iniciar iba a exigir sacrificios para reconstruir el muro. Tendrían que renunciar por un tiempo a sus habituales puestos de trabajo. Entonces, comparte con ellos pues la grandeza del Señor. Por eso es que les dice, y les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo. Entonces las palabras que el rey me había dicho. Quiere decir que el testimonio de Nehemías tenía dos elementos vitales que toda buena presentación de la doctrina relacionada con Dios debemos aprender. Uno, su trascendencia, la importancia de en su adoración al Dios del cielo y también su inmanencia, o sea que Dios no es un Dios remoto, no es un Dios ajeno. Dios, el Señor, pone pensamientos creativos en las mentes de cada uno de los suyos y su mano bondadosa está sobre ellos cada día de sus vidas. La trascendencia eterna de Dios nos previene pues sobre la irreverencia, su inmanencia y el compromiso real e inmediato nos libra pues de caer en la desesperación. Finalmente, en este pasaje vemos que el intento de desprestigiar los esfuerzos de los trabajadores, ¿no? Burlándose de ellos y despreciándoles, nos hace ver que la lengua puede ser el arma más mortífera. Si en algún momento nos convertimos en víctimas de la lengua, pues debemos recordar los asaltos verbales que han sido frecuentemente parte del método del enemigo, pues para desmoralizarnos. Nehemías no se rebaja a dar réplica, pues, a esas patrañas. Exalta, más bien, fielmente al Dios que lo había llamado a ese trabajo.
Y él dice, yo le respondí, el Dios de los cielos me dará el éxito. Las falsas acusaciones no le quitaban la paz y su principal interés siguió siendo que el Señor sea glorificado en el proyecto. Recordemos, mi querido hermano, estas enseñanzas que tienen que ver con el liderazgo. Cuando uno comienza a meditarlas, cuando uno comienza pues a leer, a veces muchos la Biblia lo cogemos como un libro de historia, eh, miramos los hechos y nos quedamos maravillados, pero tenemos que hacer el esfuerzo de meditar y coger las enseñanzas ahí. Pues vemos en este libro que nos enseña la importancia de la oración. Nehemías oraba, después oraba y seguía orando, siempre, ¿no? Eso es algo que debemos aprender. Por otro lado, también vemos de que tenemos que tener un tiempo de descanso, un tiempo de tranquilidad, un tiempo de meditación, un tiempo para estar con Dios, para pedir que nos ilumine, que nos dé la estrategia, la sabiduría para poder enfrentar o para poder realizar su obra, ¿no? El constante trabajo pues nos puede hacer desviar o incluso nos puede, eh, nos puede hacer sentir una demasiada carga en nuestras labores. Es importante el descanso. También pues vemos que como líderes debemos buscar siempre la asociación, que todos se involucren para hacer la tarea, debemos planificar lo que queremos hacer, ¿no? Debemos planificar continuamente, debemos definir claramente cuál es nuestra tarea, cuál es nuestro objetivo, ¿no? También debemos pues motivar a la gente que pueda involucrarse, es nosotros con el ejemplo, involucrándonos con el trabajo como ellos, con las personas que están trabajando con nosotros, no diciendo hagan, sino hagamos, ¿no? Utilizando siempre el, eh, el primer pronombre del plural, hagamos, trabajemos, levantemos, ¿no? Ah, y tengamos siempre presente que la mayor arma que puede contar el enemigo es la lengua. Esa es un arma mortífera, ¿no? Muchos se burlarán, nos despreciarán, pero no respondamos pues a esas réplicas, a esas patrañas, sino simplemente mostremos nuestra fidelidad a Dios, nuestra confianza en Dios, y Él es el que nos va a dar el éxito. Como Nehemías dijo, el Dios de los cielos nos dará el éxito. Entonces, pues, las falsas acusaciones no deben quitarnos la paz, ¿no? Y siempre nuestro objetivo principal siempre debe ser que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Vamos a dar gracias a Dios por este mensaje. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Cuánta enseñanza hay en ella, cuánta aplicación práctica. Por más que lo leemos por un lado, por otro, siempre encontraremos enseñanza, siempre encontraremos pues principios que debemos aplicar, siempre seremos confrontados también, a veces actuamos de una manera equivocada. Padre Santo, gracias por tu palabra y síguenos enseñándonos, sigue mostrándote, sigue revelándote a nosotros, Señor. Danos un espíritu, Señor, enseñable para que podamos captar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, os espero la próxima semana con el capítulo 3 de este maravilloso libro de Nehemías. Que Dios los bendiga.